En esta clase de estadística vamos a hablar sobre las tablas de frecuencias para organizar datos cualitativos. Entonces, todo esto se enmarca en lo que corresponde con la organización y representación gráfica de los datos. Esta parte de la gráfica la vamos a ver todavía en un siguiente video. Entonces, si queremos organizar y representar gráficamente nuestros datos, podemos usar los cuadros de frecuencia y los gráficos, justamente. Entonces vamos a ver qué es lo que está dentro de un cuadro o una tabla de frecuencias. Entonces aquí nosotros podemos organizar la información y vamos a tener estas columnas básicas, que son 4 columnas. La primera son los valores de la variable. Recordemos que nosotros deseamos estudiar, entonces escribimos, se desea estudiar el comportamiento de alguna variable. El comportamiento de la variable. Y para hacer eso vamos a usar las tablas de frecuencias. Ahora la pregunta es, ¿qué son las frecuencias absolutas, relativas y el porcentaje? Eso lo vamos a ver brevemente, pero podemos decir que estos tres asteriscos lo que van a hacer es medir la incidencia o la importancia que tiene cada valor de la variable o cada resultado de la variable. Entonces, estos tres nos van a medir la incidencia o frecuencia, también la importancia de cada valor de la variable. Entonces, ahora sí vamos a la parte específica que es el video del día de hoy. ¿Cómo organizamos datos de tipo cualitativo? Los organizamos de la siguiente manera. Primero, si tenemos una variable cualitativa, habíamos visto que se puede dividir en nominal y jerárquica. Y la forma de organizarlo va a ser exactamente la misma, con la diferencia de que en la jerárquica vamos a incluir este punto número 2. Entonces, vamos primero con las cualitativas nominales. Como son nominales, los valores de la variable no tienen un orden específico, o los resultados de la variable no tienen un orden específico. Entonces, lo único que hacemos es formar categorías, que en este caso la categoría viene a ser la respuesta, ¿no? La respuesta de la variable. Podemos pensar, por ejemplo, en la variable como color preferido de prenda. Entonces, las categorías vendrían a ser las respuestas de esas preferencias, ¿no? Sería rojo, verde, azul, dependiendo de lo que nos hayan contestado en nuestra muestra. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que la vamos a dividir, la vamos a representar, perdón, o notar como f sub i, y esto nos va a decir básicamente cuál es la cantidad, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cantidad? Y ya lo vamos a ver a detalle esto de frecuencia absoluta, pero básicamente nos dice la cantidad de respuestas de la variable, ¿no? Si por ejemplo 10 personas nos han dicho el color rojo, entonces el f sub i va a ser 10. Luego tenemos la frecuencia relativa, que no es más que la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad total de nuestra muestra, dividido entre el tamaño de muestra, que es n. Entonces por aquí podemos poner también que esa n es el tamaño de muestra. Y por último tenemos el porcentaje, que el porcentaje nos da una información similar que la frecuencia relativa, dado que el porcentaje es 100 multiplicado por la frecuencia relativa. Listo. ¿Cuál es la diferencia cuando organizamos datos cualitativos pero de tipo jerárquico? La única diferencia es que tenemos que también poner este, agregar, digamos, este paso intermedio entre el 1 y el 2 de aquí, ¿no? El paso intermedio hace referencia a que tenemos que ordenar las variables según la jerarquía, ¿no? Mejor dicho, ordenar las respuestas según la jerarquía. Bien, vamos a un ejemplo para aterrizar esto a algo más concreto. Imaginemos que tenemos una variable que es la que está aquí, ¿no? Todo esto que estoy subrayando de rojo
es nuestra variable que lo he mencionado previamente también. Nuestra variable es el color preferido al comprar una prenda de vestir. Nuestras respuestas van a ser, por tanto, preferencias, preferencias sobre colores. Entonces tenemos dos muestras. Una muestra tiene tamaño 50 y otra muestra tiene tamaño 60. Por ejemplo, acá estamos en el distrito de San Isidro y las respuestas son verde, blanco, azul, suspensivos, rojo, ¿no? Y por otro lado, en el distrito de Jesús María, las respuestas también son blanco, rojo, verde, suspensivo, azul. Entonces, de alguna manera u otra, viendo esto, quizá nosotros no podamos sacar alguna interpretación o algún análisis, porque tendríamos que ver 50 filas por aquí, 60 filas por aquí. Y habiendo de esa manera una base de datos, por más que sea solo 50 y 60 filas, es mejor organizarle una tabla de frecuencias. Entonces, algo último que podemos decir acá es que en este caso n, que es el tamaño de muestra, es 50 y acá n es 60. Y lo importante aquí también es que estos dos bases de datos son muestras. ¿Por qué son muestras? Porque obviamente la población de San Isidro es mucho mayor que 50 y la población de Jesús María es mucho más que 60. Entonces, tengamos presente eso, que usualmente vamos a trabajar con muestras cuando trabajemos con estas tablas de frecuencias, por el hecho que hemos dicho que la población como tal es desconocida, ¿no? Bien, ahora ya vamos a la parte del cuadro de frecuencias o la tabla de frecuencias para datos cualitativos. En este caso estamos con una variable cualitativa. Y vamos a trabajar con el distrito de San Isidro. Y ya acá hemos organizado, por ejemplo, que 6 personas tienen como preferencia el color rojo. El color verde tienen como preferencia 14 personas, el blanco 8, el azul 16 y el amarillo 6. Y la suma de todos ellos, perdón, y la suma de todos ellos nos da 50, que es justamente el tamaño de la muestra para San Isidro, ¿no? 50. Bien, ahora la pregunta es cómo sacamos la frecuencia relativa. Y bien, la frecuencia relativa, pero antes, ¿no? Este número de clientes haría referencia a la frecuencia absoluta, porque hemos dicho que la frecuencia absoluta es básicamente la cantidad de respuestas por alguna categoría de la variable, ¿no? Son 6 personas que nos dicen rojo, entonces esta columna, la segunda columna, hace referencia a la frecuencia absoluta. ¿Y cuál es la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta entre el tamaño de muestra, que sería 6, ¿no? La frecuencia absoluta entre el tamaño de muestra, que es 50. Y 6 entre 50 es 0.12, ¿no? En el caso del color verde, ¿cuál es la frecuencia relativa? Será 14 entre 50. Y pues esto será 0.14 por 2, 28. En el caso del blanco será 8 entre 50 y acá será 0.16. El siguiente es 16 entre 50 y me sale 0.16 por 2 es 32, entonces será 0.32. Y por último 6 entre 50 que me sale 0.12. Entonces si sumamos todas las frecuencias relativas nos tiene que dar igual a la unidad, ¿no? Al valor 1. 0.12 más 0.28 es 0.4, más 0.16 es 0.56, más 0.32 es 0.88 y más 0.12 es justamente el valor de 1. Entonces, eso quiere decir que hemos hecho correctamente esas divisiones. Y por último, la frecuencia porcentual lo vamos a denotar como P sub i, y este P sub i es igual a 100 por la frecuencia relativa. Entonces, habrá que multiplicar este valor por 100 y así con todos los demás valores.
Entonces 0,12% es simplemente 12, ¿no? Porque si estamos multiplicando por 100, simplemente la coma corre dos espacios y me queda el número 12. La coma o el punto, ¿no? Como yo lo he puesto aquí. Entonces acá será 28, acá será 16, acá será 32% y acá será 12%. Y la suma tiene que darme 100%. ¿Por qué no pongo 12% aquí en la tabla? Bueno, porque en realidad ya el nombre de la columna, que es frecuencia porcentual, ya me está diciendo que es un porcentaje. Por lo tanto, ya se entiende que este 12 es justamente 12%. Y esa sería nuestra tabla de frecuencias para datos cualitativos. Ahora, lo último que podemos hacer aquí es, para no quedarnos solo con la generación de la tabla, es pasar a sacar alguna información de la tabla, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer primero es interpretar. Interpretar algunos datos o alguna información que tiene esta tabla de frecuencias. Entonces, interpretar es básicamente entender la información contenida en algún valor, ¿no? Vamos a poner aquí entender la información contenida en algún valor. Podemos pensar, por ejemplo, el valor f sub 1. ¿Cuál es el valor f sub 1? Bueno, el f es la frecuencia absoluta, el f sub i. ¿Por qué lo notamos como f sub i? Porque puede ser f sub 1, que es este de aquí, puede ser f sub 2, que es este de acá, f sub 3, que es este de aquí, etcétera, ¿no? Le ponemos el subíndice i y el i va a depender de la cantidad de valores que pueda tomar esta variable, ¿no? Y en este caso el i puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Porque son 5 valores los que toma esta variable. Bien, habiendo dicho eso, que vamos a pasar a borrar para no mezclar cosas en la tabla, pero habiendo dicho eso, nosotros podemos interpretar, por ejemplo, qué significa el f sub 1, ¿no? Por acá estoy borrando más de lo necesario. Bien. Entonces podemos pasar a ver qué significa el f sub 1. Y el f sub 1, ¿a qué es igual? A 6 personas, ¿no? Porque el f sub 1 es igual a esto de aquí. Nos está diciendo 6 personas de un total de ¿cuántos? El tamaño de muestra es 50, ¿no? 6 personas de un total de 50 consultados indicarán o indicaron que tienen una preferencia por el color rojo, ¿no? Indicaron que prefieren el color rojo. Y así podemos sacar el f sub 2, el f sub 3, ¿no? Otra interpretación que podemos hacer, ya no con la frecuencia absoluta, sino con la relativa y porcentual, pues vamos con el FR1 o el P1. En este caso el F sub R1 es igual a F sub 1 entre 50 y esto lo hemos visto ya previamente que es igual a 0,12, ¿no? Este es el F sub R1. Entonces por aquí tengo 0,12 y el P sub 1 pues es 12%, ¿no? Este es el P sub 1 que nos da 12%. Creo que la notación en sí es con minúscula, entonces vamos a ponerlo de esa manera para que quede uniforme con lo que hemos visto también en la página anterior. Me parece que no es mayúscula, pero es un tema de notación también, simplemente. Bien, ¿qué nos dice el f sub r1, o sea, la frecuencia relativa 1 y el porcentaje 1 de nuestra tabla de frecuencias? Ambos nos están diciendo la misma información. Nos están diciendo que el 12% de las personas consultadas
tienen una preferencia por el color rojo. Simplemente puedo decir prefieren el color rojo. Y por último, podemos pasar a la parte de análisis y conclusión. Entonces, cuando nosotros queremos analizar, vamos a ponerlo esto en el punto 2, análisis y alguna conclusión que podemos sacar. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a lo siguiente, ¿no? Cuando queremos analizar y concluir, lo que vamos a hacer es buscar, identificar aquellas respuestas que tienen mayor incidencia. Entonces vamos a poner aquí, en este paso se busca identificar las respuestas con mayor incidencia o frecuencia. Y para eso vamos a la tabla, ¿no? Vamos a nuestra tabla. Pero algo importante hay que ver aquí, relacionado al análisis y conclusión. Bueno, podemos partir de la frecuencia absoluta para ver aquellos que tienen mayor incidencia o frecuencia, o podemos partir de la frecuencia relativa o incluso de la frecuencia porcentual. Entonces, viendo así la tabla, entre 6 y 14, pues descartamos el 6, ¿no? Entre 14 y 8 podemos descartar el 14. Entre 14 y 16, ahí está el tema, ¿no? Y obviamente entre 14, 16 y 6 descartamos el 6. Entonces, estos dos posibles valores, tanto el verde y el azul, nos hacen referencia a aquellas respuestas que tienen mayor incidencia. Y eso lo podemos ver también en la frecuencia porcentual, ¿no? 28% y 32%. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no nos quedamos con el 16, es decir, con el azul, y descartamos el verde? Y podría ser, en realidad podría ser que nos quedemos solo con el azul y descartemos el verde, pero no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque acordémonos que esta tabla de frecuencias está construida sobre una muestra. Entonces, las respuestas que tenemos aquí, tanto 14 y 16, son respuestas de la muestra, más no de la población. Y a una muestra es una aproximación de la población, ¿no? No necesariamente va a ser parecido o lo mismo. Mejor dicho, no va a ser lo mismo. Entonces, en realidad, esto de aquí, estas dos posibles respuestas pueden ser valores cercanos. Entonces, por ese motivo, podríamos quedarnos con ambos. Entonces, si nos quedamos con ambos, la conclusión que yo puedo establecer aquí es la siguiente. A modo de conclusión, yo puedo decir los colores que habíamos visto que eran verde y azul son los que tienen mayor incidencia. Son los que tienen mayor incidencia. Para terminar y finiquitar este punto de por qué nos quedamos con ambos, aunque creo que ya queda bastante claro, podemos recordar un poco lo que habíamos visto, ¿no? Nosotros tenemos en la muestra, a partir de la muestra construimos lo que es el estadístico. Y el estadístico era una aproximación del parámetro. No es lo mismo porque el parámetro ya es poblacional. El estadístico es muestral. Nosotros queremos que el estadístico se aproxime al parámetro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el valor de 28 por aquí, que hace referencia al color verde, ¿no? El 28 de acá. Y tenemos el valor de 32 por este otro lado, que hace referencia al color azul. Entonces, recordemos que estos son valores que hemos obtenido a través de una muestra. Y generalmente cuando nosotros tenemos una información de una muestra, no nos quedamos con la parte puntual
o el estadístico puntual, ¿no? Con la información puntual, sino lo que hacemos es construir cierto intervalo, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver más adelante con inferencia. Pero construimos cierto intervalo. ¿Por qué? Porque el estadístico no es más que la aproximación del parámetro. Entonces construimos el intervalo para 32, para 28 y construimos el intervalo para 32. Entonces, si ambos intervalos tienen alguna intersección, que es básicamente esta de acá, estaríamos diciendo que los valores son semejantes. Porque en realidad o sea, yo no puedo decir que el 28% prefiere el color verde, sino yo lo que voy a decir es que las preferencias por el color verde se encuentran pues entre, no sé, entre 26 y 30, ¿no? O 26 y 31. Y asimismo las preferencias para el color azul se encuentran entre 29 y 35. Entonces, si nos damos cuenta, hay una intersección, ¿no? Por lo tanto, ambos valores, el 28 y 32% que he obtenido de la tabla de frecuencia, puedo decir que son semejantes. Por eso considero a ambos, en el análisis y conclusión, como los que tienen mayor incidencia. Bien, este ha sido el video por esta clase. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.